Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por participar. Esta es una iniciativa, es un ciclo de charla organizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y la idea es conocer un poco acerca del trabajo que están realizando nuestros estudiantes del posgrado, tanto del magíster en Ecología Marina como también del doctorado en Ciencias con mención en Biodiversidad y Biorecursos que dicta nuestra casa de estudio. También estoy con Tamara Huerta, que este semestre nos va a estar ayudando en el comité de difusión. Nos acompaña también Carlos Zamora, que es profesor de la facultad y que también es parte de este comité de difusión hace ya varios años. Los saludo, Tamara, que me va a acompañar ahí con las preguntas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Jean-Pierre, gracias. Bien acá, esperando que comiencen las charlas. Muy bien. Y también nos acompaña Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Ahí en los Muy bien, controles. Pierre, gracias, todo bien. Y tratando de gestionar la parte audiovisual interna. Perfecto. Iniciamos entonces el mes de octubre, primer día hábil del mes, con esta primera charla, y nuestros invitados el día de hoy son dos estudiantes del magíster en Ecología Marina. Yo creo que la persona indicada para presentarlo es Tamara, porque entiendo de que son Sí, compañeros, ¿cierto? Así que Tamara, te exacto. doy el pase. Sí, vamos a presentar a Wilmer García. Él es licenciado en Geografía y Informático y está estudiando el Magíster en Ecología Marina en la Universidad Santísima Concepción. Hola Ujú. Wilmer, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Tamara, Jean-Pierre, Carlos, y a todos gracias por la invitación, primeramente a participar en este ciclo de charlas que brinda la Facultad de Ciencias para la Universidad Católica de la Santísima Concepción, nuestra casa de estudio. Muchas gracias por la invitación. Súper, Wilmer. Y también nos acompaña Víctor Molina, que es biólogo marino y se encuentra cursando el segundo año del programa Magíster en Ecología Marina. Hola, Víctor. Estoy muteado, parece. Hola Sí. Tamara, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los dos. Wilmer y Víctor tienen la misión de iniciar los fuegos, ¿verdad? De este ciclo de charlas, así que esperamos que todo salga bien, y comentarles un poco el formato. Estas charlas van a ser un poquito más cortas que las habituales, donde los chicos nos van a mostrar principalmente qué es lo que están trabajando, y vamos a iniciar primero con Wilmer, luego con Víctor, y al final vamos a tener más que una instancia más que de preguntas-respuestas. Ojalá poder conversar acerca de las dudas y de los alcances. Así que vamos a iniciar con Wilmer para que compartas tu presentación. Ahí se ve. Sí, la podemos ver. Ahí quizás colocarlo en pantalla completa. Ahí está. A ver, a ver. Sí, adelante, Wilmer. Ya, muy buenas tardes a todos. El tema que yo voy a tratar hoy en este ciclo de charlas es la importancia de lo que sería la teledetección para las investigaciones ambientales, lo que actualmente se conoce como el color del océano, y la importancia que tiene que ver esta teledetección en lo que serían parámetros de calidad de agua. Primeramente, actualmente el uso de la teledetección está fuertemente vinculado con otras ramas de la ciencia y la investigación científica en general, como es el caso de la biología, la oceanografía, ecosistemas marinos en general, e investigaciones de geofísica. Normalmente la teledetección era más bien conocida como en técnicas en las que se podían utilizar para cartografiar zonas de estudio, zonas de interés, para conocer el relieve a través del modelo digital de terreno, para estudiar los cambios y uso de suelo, los índices de vegetación, entre otros. Pero hace unas décadas atrás se ha implementado fuertemente lo que sería el estudio de la calidad de agua a través del cambio climático, y principalmente con satélites para el tema de la teledetección ambiental. Y principalmente enfocado en lo que sería la calidad de agua a través de estimar concentraciones de lo que sería, por ejemplo, el caso de la clorofila A, materia orgánica disuelta coloreada, conocida como SIDO, material suspendido, turbidez, entre otros parámetros de calidad de agua. Todo esto está relacionado interdisciplinariamente con otras ciencias. Acá una pequeña imagen de un estudio de Cabán en el 2018,
donde aquí se muestran lo que serían algunas variables biológicas y físicas de las que se disponen actualmente de la detección. Por ejemplo, el caso del hielo marino, que está en la esquina superior izquierda, se puede detectar clorofila remotamente, la temperatura superficial del mar a través de sensores satelitales, la profundidad o la altura de la superficie del mar con sensores pasivos, lo que sería la salinidad y la misma materia orgánica disuelta coloreada. Hay otras además variables como mencionaba anteriormente, como la turbidez en caso de calidad de agua, pero hoy, como son varias y es muy amplio el tema, hoy específicamente voy a mostrar lo que sería el caso de la clorofila como parámetro de calidad de agua. Entonces, primeramente las algas. Todos conocemos que es una fuente de alimento para una gran amplia gama de especies acuáticas a las cuales se alimentan. Lo que, al haber altas concentraciones de nutrientes, lo que serían las zonas costeras a través del arrastre de los flujos de los estuarios del agua del río, conlleva alteraciones en lo que sería la concentración de nutrientes en la zona costera adyacente de las mismas, lo que a su vez genera lo que serían una eutrofización del agua, generando floraciones algales nocivas. Floraciones algales en general, floraciones algales nocivas, por lo que la comunidad científica se ha dispuesto a establecer como parámetros de detección y seguimiento de estas floraciones algales nocivas, con la necesidad de que se ha dado este monitoreo continuo a lo largo del espacio y el tiempo para parametrizar lo que sería el estado de la calidad de las aguas en los propios ecosistemas. Ya que una pequeña figura y un pequeño esquema de cómo se desarrollan estas floraciones algales nocivas FAN o HAPS, por sus siglas en inglés. Entonces, todo parte del aumento de nutrientes o la disponibilidad del aumento de nutrientes en las zonas costeras que hay a través de los ríos, principalmente está dado por perturbaciones humanas, principalmente por los productos químicos que se utilizan para la agricultura, las aguas residuales o la misma escorrentía superficial a través del lavado de los suelos cuando llueve y llega a las zonas costeras. La tasa de crecimiento de estas floraciones algales nocivas dependen principalmente de lo que sería la temperatura del agua, el mismo tipo de afloramiento y una mezcla inducida por el viento que puede moverla y acelerar el proceso. Y el tiempo de estas floraciones algales va a ir desde días y pueden durar hasta meses. De ahí también la importancia de darle este seguimiento o monitoreo a través de detección remota. Acá traigo un ejemplo de un caso de estudio en una frontera entre Portugal y España, donde unos investigadores en la imagen de la E, que es la superior de abajo, una imagen panorámica de una floración algal nociva que se dio en esta zona de Portugal y España en la frontera, donde se ve panorámicamente in situ una foto tomada desde la Tierra. Y ese mismo día, como también los investigadores pudieron detectar esta misma floración a través de imágenes satelitales. Entonces esto ha conllevado una preocupación ambiental global, porque primeramente genera altos costos para el agua potable, para el tratamiento de las aguas potables, impacta el turismo, como es en este caso, que es una zona costera turística de playa, zona de bañistas. También impacta la pesca comercial, ahí a la agricultura, y además genera riesgos para la salud humana y animal. Ya, entonces caemos. ¿Por qué es importante el monitoreo de detección? Primeramente, los monitoreos in situ, que requieren mucha mano de obra y son costosos, ya que hay que recolectar muestras de campo, análisis de laboratorio, hay que hacer recuentos celulares de la floración. Entonces, es un método eficaz que a lo largo de los últimos años ha propuesto la comunidad científica, es monitorear lo que serían estas proliferaciones de algas o bloom de algas nocivas en zonas costeras o mares abiertos, y a partir de ella derivar concentraciones de clorofila, lo cual va a traer, lo cual va a ser un indicador clave de lo que sería la calidad de agua, con la presencia o ausencia de las concentraciones de clorofila. Va a ser un indicador indirecto de la biomasa que se está produciendo en el ecosistema, y además es una guía para la salud humana para lo que sería el monitoreo de las cianobacterias. Entonces, a raíz de esto, a nivel internacional existe una necesidad apremiante de lo que serían estas estrategias efectivas para lograr monitorear esta variabilidad espaciotemporal
de lo que serían estas hubs o floraciones algales con técnicas de teledetección, con el objetivo de ayudar lo que sería el monitoreo operativo, no tanto in situ, sino a través de los satélites, y así aplicar rápidos planes de emergencia en lo que sería el medio ambiente marino. Acá esto es un estudio de Musaf Khan, es un metaanálisis. Acá podemos ver la progresión temporal del uso de lo que serían los sensores remotos, diversos tipos de satélites, en los últimos 20 años. Entonces se puede apreciar que con el avance de la ciencia y la tecnología, el uso se hace cada vez más habitual el uso de estas técnicas de teledetección para dar para detectar y dar seguimiento o monitorear estas hubs o floraciones algales. Acá es el mismo trabajo que traje como ejemplo, donde se puede ver varios tipos de sensores en dependencia de la resolución espacial de los satélites y cómo fueron ocupados en las diferentes áreas, tanto para aguas costeras, aguas abiertas o freshwater. Entonces, en dependencia de la resolución del satélite y de la amplitud del ángulo, se ocupa para uno o determinados estudios. Entonces, acá traje también este otro ejemplo del mismo caso de estudio de la frontera de Portugal con España, donde a través de imágenes satelitales detectaron por primera vez, a través de sensores remotos, en este caso Landsat 8, por primera vez detectaron lo que sería la floración algal. En la imagen superior izquierda, de la izquierda se ve en color real o color verdadero, como se llama en teledetección, cómo se ve la floración con un color medio verde rojizo, y abajo cómo fue procesado a través de los algoritmos satelitales para determinar lo que serían las concentraciones de clorofila. En la imagen de la derecha, y también es la importancia del monitoreo, es que se le puede dar seguimiento en el tiempo sin necesidad de ir in situ directamente. Entonces se puede ver a través que le dieron seguimiento a esta misma floración y cómo se fue moviendo dentro de la misma costa el 1, el 11 y el 16 de julio. Y a través de índices espectrales de combinaciones de banda, en este caso un índice para determinar lo que sería la clorofila, se puede ver cómo también a través de otros sensores remotos, en este caso la flota de satélites Sentinel, cómo pudieron determinar también cómo se fue moviendo en el tiempo la misma floración, directamente a través de la señal espectral que brindaba la misma. Lo que sí, también, primeramente, acá igual se puede detectar, en este caso lo detectaron a través del Landsat 8, pudieron detectar el bloom de la misma floración y además parte de turbidez en lo que sería en la salida del estuario del río que se encuentra a la derecha. Lo que sí dejo acá como consideración también que hay que tener en cuenta que no es posible detectar si una floración es dañina utilizando únicamente imágenes satelitales. O sea, las imágenes satelitales sirven para detectarla y dar seguimiento a la floración. Por lo que entonces para detectar la floración dañina, o sea, no únicamente se puede hacer a través de imágenes satelitales. Las imágenes satelitales serían como un complemento. Por lo que se requiere información in situ para determinar si las floraciones producen toxinas o no. Eso sí hay que medirlo in situ. La imagen satelital es solo para darle el seguimiento y detectarlas. Y para una evaluación de riesgo y una respuesta óptima a un desastre natural de este tipo, como floraciones algales nocivas, se recomienda también un enfoque multidisciplinario que incluya recopilación de información a partir de datos de otros monitoreos de floraciones algales, junto con sensores remotos y modelos predictivos, que tengan las propias instituciones que se encarguen de esto. Entonces podemos concluir, y es importante destacar que la teledetección es importante ya que ofrece un mapeo oportuno y preciso de las detecciones, la distribución de estos bloom algales en regiones costeras, tanto para minimizar el daño y evaluar los impactos ambientales que puedan provocar lo mismo a lo largo del tiempo, también el alcance y la duración que puedan brindar estos sistemas y cómo podrían distribuirse. Todo esto se puede determinar igual a través de la teledetección y la importancia que brindan los índices en este caso que se ocupó, que fue el de clorofila, y las combinaciones de bandas espectrales sirve como un modelo factible de color del océano para múltiples sensores, no solo para un sistema de flota de satélites, sino se puede utilizar para varios satélites,
en lo que sería la detección de las floraciones algales en aguas turbias y complejas. Y el valor agregado que tienen los productos satelitales en términos de frecuencia de observaciones sinópticas son de suma importancia a lo que sería propósitos ecológicos y el manejo a escala regional, nacional o local en dependencia del estudio que se lleva a cabo. Y eso sería. Ahí sí. Perfecto, muchas gracias Wilmer por tu presentación. Mucha gente se unió, digamos, unos minutos ya comenzaba la presentación y queremos comentarle que iniciamos este 2022 un nuevo ciclo de charlas de nuestros estudiantes, tanto del magíster como del doctorado de la Facultad de Ciencias. Hoy día nos acompaña Wilmer y ahora va a ser el turno de Víctor Molina. Luego de las presentaciones, que en esta oportunidad son de un formato muy cortito, son no más de 15 minutos, vamos a tener un espacio para poder hacer consultas, conversar y dejar los invitados que esta actividad se va a hacer lunes por medio, a las 3 de la tarde, siempre por este mismo canal, en esta misma hora, así que y pueden invitar también a sus conocidos, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo vía Facebook Live de la Facultad de Ciencias UCSC. Y quiero aprovechar también de invitarlos a que nos sigan en redes sociales, porque estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, así que compartan todas las noticias que hacemos desde acá, que son hartas. Eso. Tamara, ahora entonces escuchamos a Víctor, que Sí, también nos le tiene un damos el interesante... pase a Víctor Molina. Así que puedes Hola a compartir todos y tu a todas. presentación. Comenzar a compartir pantalla. Sí, ahí. Ya. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Excelente, ya. Bueno, entonces yo les voy a contar un poco sobre qué trata la bioacústica marina, el concepto de paisaje sonoro submarino y el ruido antropogénico en la costa de Chile. Entonces, más o menos cuándo nace esta rama de la ciencia, tenemos que empezar comprendiendo cuándo se empezó a escuchar en el océano. Y como varios científicos ya han dicho, si bien Jacques Cousteau hizo un gran aporte a la conservación del océano, ya sea con la invención del buceo autónomo y también con el documental, sin querer, o dejó una mala percepción del mar con el nombre del documental, que era Un mar silencioso. Sin embargo, es todo lo contrario. Entonces, desde ya, incluso en el mundo científico, había algo que ya el mar se escuchaba o no se escuchaba de una forma distinta. Y a partir, bueno, también con el buceo autónomo y con la observación científica se empezaron a dar cuenta de que habían conductas que involucraban al sonido. Y de esta forma se empezó a estudiar cómo los organismos eran capaces de percibir el sonido. ¿Y por qué percibir el sonido frente a otras señales ambientales, como por ejemplo la luz o el olfato? Y la ventaja del sonido frente a las otras señales ambientales es que viaja mucho más rápido y tiene muy poca pérdida de señal. Por ejemplo, la luz, no siempre el mar es cristalino. Muchas veces hay materia orgánica o sedimento en suspensión, lo que limita la visión. Y en términos del olfato, está sometida a las condiciones de corrientes y a la disponibilidad de las partículas que son capaces de ser percibidas. En cambio, el sonido en sus dos propiedades, ya sea el movimiento de partículas los cambios de presión, ha sido una presión adaptativa y desde los organismos más primitivos a los más complejos han ido evolucionando para percibir el sonido. Por ejemplo, los invertebrados son más adaptados a percibir el movimiento de las partículas producidos por la onda sonora, y organismos más complejos, ya como los vertebrados, son capaces de percibir ambas, incluso los cambios de presión entre las partículas. Por ejemplo, nosotros, los mamíferos marinos y terrestres, el tímpano lo que hace es vibrar según los cambios de presión sonora y así nosotros interpretamos el sonido. Entonces, como vimos antes, todos los organismos marinos son capaces de percibir, o la gran mayoría de los organismos marinos son capaces de percibir y emitir sonidos. De esta forma llegamos a esta
e igualdad, que la biodiversidad marina va a ser igual a la diversidad de sonidos que podemos encontrar en un ecosistema. Por ejemplo, ecosistemas degradados, como la roca desnuda, va a tener menos cantidad de sonidos o diversidad de sonidos que un bosque de macroalgas o los arrecifes de coral. Por ejemplo, los peces, entonces a mayor diversidad marina, mayor diversidad de sonidos. Y por ejemplo, los peces emiten y perciben sonidos. Y el sonido lo ocupan tanto en la orientación, también como señales de asentamiento en algunas larvas de peces, y también en la reproducción. Y así como hay una gran diversidad de peces, también hay una diversidad de rangos de audición y de emisión de sonidos. Por otra parte, también están los mamíferos marinos, que también utilizan el sonido para la orientación, la comunicación y sobre todo para la caza, para la coordinación entre individuos y también para la detección de presas. Y dentro de los mamíferos marinos tenemos dos grandes grupos, que son los de baja frecuencia, donde encontramos principalmente las ballenas con barbas, ¿cierto? La ballena jorobada, la ballena fin y la ballena azul, que tienen sonidos de baja frecuencia, menores a 1000 Hz. En cambio, en el otro extremo tenemos mamíferos de alta frecuencia, que emiten y perciben sonidos en estos rangos que son superiores a los 10.000 Hz. Y aquí tenemos a los odontocetos principalmente, que vendrían siendo los delfines, las orcas, los cachalotes. Entonces, ahora ingresamos al concepto de paisaje sonoro, y es que el mar de por sí es un ambiente ruidoso. Todo lo contrario a como lo percibió Jacques Cousteau en su momento. Y es que en el paisaje sonoro entonces son todos los sonidos en términos espaciales y temporales que están presentes en un tiempo dado en un ecosistema. En un ecosistema prístino, inicialmente tendríamos dos componentes, que son las biofonías, que son todos aquellos sonidos producidos por los organismos biológicos, los cantos de las ballenas, los clics de delfines, los chasquidos de invertebrados, por ejemplo, y las geofonías, que son todos aquellos sonidos desde el ambiente, por ejemplo, el oleaje, la fractura de hielos, los temblores. Y en los últimos años se empezaron a incluir las antropofonías y se ha puesto especial énfasis en su presencia dentro del paisaje sonoro y cuáles son sus efectos. Y, en las antropofonías encontramos todos los sonidos que se generan, o sea, los ruidos que se generan a partir de las actividades humanas. Por ejemplo, las ecosondas, las construcciones en el borde costero, el sonido de los motores fuera de borda y del tráfico marítimo. Y a partir de esto surge entonces la bioacústica marina, que básicamente es el estudio de los sonidos biológicos en el océano y busca responder preguntas sobre todo en el comportamiento, cuáles son los patrones de actividad de los organismos, y todo esto estimado a partir de la presencia o la ausencia de ciertos sonidos. ¿Cierto? Cuáles son sus patrones de reproducción, cómo el sonido está involucrado en la sobrevivencia de los individuos, y finalmente cómo la contaminación acústica o el ruido antropogénico podría estar afectando estas respuestas. Entonces, en términos de ruido antropogénico, se ha agrupado en 4 pilares, que son el enmascaramiento, que es un efecto que se produce cuando el ruido está presente y no deja que se escuchen otros sonidos que son de importancia biológica. Algo similar a cuando uno está conversando en la calle y pasa un camión, o al tratar de conversar en una discoteca. Y esto se produce porque los rangos de frecuencia en los que actúa el ruido antropogénico se encuentra dentro de los rangos de audición y de producción de sonidos de los organismos marinos. También tiene efectos en el comportamiento, por ejemplo, en la alimentación, al no poder detectar presas, en la reproducción, cuando son incapaces de reconocerse entre individuos. También se puede producir pérdida de audición, y también tiene efectos fisiológicos, por ejemplo, la secreción de hormonas relacionadas al estrés y un mayor gasto energético para poder compensar el efecto del ruido. Entonces, la bioacústica, ¿cómo se estudia o cómo se pueden llegar a determinar estos tipos de efectos y describir el paisaje sonoro? La metodología más ampliamente utilizada son los monitoreos acústicos pasivos, o PAM,
que consisten en la instalación de hidrófonos en una zona costera de interés, y este va a quedar registrando en un tiempo determinado cuáles son todos los sonidos que ahí ocurren. De esta forma, somos capaces de determinar que los pasajes sonoros son dinámicos espacial y temporalmente. Por ejemplo, como le mencioné antes en este trabajo, un ecosistema o un arrecife saludable muestra una mayor complejidad acústica y mayores niveles de presión sonora en comparación a un arrecife degradado en términos de abundancia y diversidad de organismos. En términos espaciales, en este estudio ellos compararon 3 islas que estaban cercanas y encontraron que habían diferencias en el paisaje sonoro, en los niveles de presión sonora entre las 3 islas, y también compararon cómo eran en presencia o ausencia de los motores fuera de borda. Y por ejemplo, a una escala temporal, en una reserva del mar Mediterráneo, ellos describieron los patrones estacionales y diarios de las vocalizaciones de peces, en este caso de peces de baja frecuencia y peces de frecuencias medias. Y se dieron cuenta que los peces tenían patrones de actividad acústica que se restringían a los meses de verano, ¿cierto? Entre junio y julio, o sea, entre junio y agosto, y eran mucho más abundantes durante la noche. En cambio, los invertebrados, específicamente los camarones chasqueadores, ellos encontraron que los patrones de actividad estaban siempre, pero eran mucho más abundantes durante los meses de verano y otoño, especialmente durante el anochecer y el amanecer. Entonces, el paisaje sonoro es un buen indicador de los patrones de actividad y los niveles de diversidad que puede tener un ecosistema. ¿Y qué sabemos del paisaje sonoro en Chile? La verdad es que bastante poco. Solamente hay un estudio que hace una descripción del paisaje sonoro en las islas oceánicas, donde se comparan sitios dentro de las islas. Por ejemplo, en Juan Fernández se encontraron que habían diferencias entre sitios y el día y la noche, y en Rapa Nui solamente encontraron que habían diferencias entre el día y la noche. Y esto principalmente a las diferencias en las abundancias de chasquidos de camarones. Y en términos de ruido antropogénico, en Chile sabemos aún también hay solamente un estudio, donde ellos evaluaron las conductas reproductivas del camarón de roca en presencia y ausencia de ruido. En condiciones de silencio, lo normal es que los camarones más grandes y longevos acapararan más hembras y tuvieran mayor éxito reproductivo. En desmedro de los camarones machos más pequeños y jóvenes, pero en presencia del ruido de motores fuera de borda, esta condición se invertía. Los camarones más viejos se mostraban mucho menos activos y los camarones más pequeños se aprovechaban de esta situación y acaparaban hembras o les robaban hembras a los machos más grandes y eran más exitosos reproductivamente. Entonces existe un vacío en el conocimiento, tanto en la presencia del ruido antropogénico, el paisaje sonoro y cuáles serían los efectos que podría tener el ruido antropogénico en la costa chilena. Y esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que Chile ocupa el primer lugar a nivel mundial en términos de áreas marinas protegidas, pero no se condice con el número de planes de manejo y tampoco incluyen al paisaje sonoro o la contaminación acústica como un eje de protección. Entonces hay una carencia que resulta en una precarización de una real protección de estas áreas. Por lo tanto, el objetivo de mi tesis de magíster es ayudar a llenar un poco este vacío en el conocimiento. Para esto, lo que se busca es responder 2 preguntas. Primero, ¿cuáles son las fuentes de ruido antropogénico? Centrándose en 3 áreas ecológicamente relevantes, que van a ser la isla Chañaral, Puñihuil y Golfo de Corcovado, y son ecológicamente relevantes porque ya se han descrito como que son zonas de una alta biodiversidad y alta abundancia de organismos. De hecho, son zonas de alimentación y crianza de mamíferos marinos, pero tienen actividades antropogénicas contrastantes. Por ejemplo, Chañaral y Puñihuil, las actividades se reducen a la pesca artesanal
y el avistamiento de cetáceos. En cambio, el Golfo de Corcovado es una zona que se limita al tránsito de embarcaciones mercantes, al transporte y a la acuicultura. Después, que una vez que se identifiquen cuáles son las fuentes predominantes en cada sitio, se va a ver cuáles son los efectos de estas fuentes sobre la fisiología de un organismo zooplanctónico, especialmente en misidáceos, como los que están acá arriba en la fotografía. Y esto es porque son un organismo clave, las tramas tróficas. De hecho, median la transferencia de carbono desde los niveles desde los niveles inferiores hacia los superiores. Por ejemplo, desde el fitoplancton y el zooplancton más pequeño hacia los pelágicos pequeños como la sardina y la anchoveta, que a su vez son presa de grandes mamíferos marinos como las ballenas jorobadas, y también como un proxy al krill o a los eufausidos, ya que también son la principal presa de también grandes mamíferos como la ballena azul. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu presentación, también a Wilmer, y la idea, para los que se unieron, ¿verdad?, más adelante, es que podamos conversar acerca de estos dos temas, son dos temas distintos, y que podamos conversar simplemente levantando la mano, abriendo sus micrófonos. Somos 15 participantes, creo que todos nos conocemos, así que confianza hay. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Si no, yo sí tengo uno. Ahí la profesora Caterina tiene una pregunta. Adelante, profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué Ahí sí, tal? la Bueno, escuchamos. yo soy de la Facultad de Ingeniería, pero como trabajo en el área ambiental, todos estos temas tienen mucho que ver con eso. Entonces, bueno, interesante estas líneas de investigación. Como llegué tarde a la primera, no voy a preguntar, porque si no, capaz que caiga en alguna, aunque tengo una duda ahí, pero a ver si después sale más adelante. Pero con respecto al ruido, a Víctor, no sé si has revisado y sabes de que hay una nueva guía del SEA que salió ahora en agosto recién, sobre cómo poder levantar la información de los posibles efectos que tienen los proyectos en ruido submarino. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de alguna manera a veces las investigaciones nosotros las hacemos muy basado en lo que sucede afuera, pero no siempre es lo que sucede aquí en el propio país. Entonces, no sé si has podido revisar eso un poco como para poder darle contexto a tu proyecto de investigación, o al menos tenerlo en consideración. La verdad es que aún no lo he revisado, no tenía idea que había salido. Lo que el que había leído había sido un informe que habían hecho, pero no era un informe de consultoría, no un informe, digamos, práctico o que se llevara a la práctica. Pero la verdad lo que se está haciendo afuera es muy similar a lo que tendría que llevarse a cabo aquí, ya que las fuentes son muy similares, las fuentes de ruido. Al menos acá todavía no tenemos evaluaciones o prospecciones acústicas de petróleo. Creo que en la Patagonia quisieron hacerlo en algún momento, pero claro, estos son pistones acústicos que en realidad van enviando estas señales de alta presión sonora y en realidad matan todo. O sea, de esto hay alrededor de 2 papers que se han hecho en Australia, y el zooplancton que está en esa zona muere. Y es como la poca información que hay, por lo menos frente a esa fuente y frente al, al zooplancton. Y ahora, volviendo como a la parte de Chile, si bien puede que estén ya como las directrices, también hay que saber cuánto es la cantidad de ruido y en qué frecuencia están. Por ejemplo, o cuál es el porcentaje de ocurrencia que hay, cuándo ocurren más, cuándo ocurren menos, y sobre todo en qué cercanía a las zonas que son protegidas. Por ejemplo, el Isla Chañaral
que es 1 milla alrededor de la isla, las embarcaciones mercantes, los motores fuera de borda puede pasar al lado, prácticamente al lado. Entonces, el eje, más allá de los proyectos que se vayan a construir en el borde costero, también hay un factor de distanciamiento de ciertas fuentes de ruido que debiese empezar a aplicarse. Por ejemplo, en el paper de Italia, de Buscaino, ellos proponen que de las reservas haya una zona donde de no tránsito de embarcaciones mercantes. Bien, muchas gracias, Víctor. Gracias, profesora, igual por estar con nosotros el día de hoy. Carlos, ¿tú tienes una pregunta? Te escuchamos. Sí, muchas gracias a ambos, Víctor y Wilmer. Tengo una pregunta para Wilmer con respecto al tema de la teledetección. En este caso sería, ¿cuánto es el tiempo que tarda entre que el satélite toma la imagen y esta imagen queda disponible pensando básicamente en poder analizar esta imagen y poder comparar, por ejemplo, con la imagen previa y poder estimar o predecir incluso alguna floración algal que se esté empezando recién y uno pudiera tomar las medidas, por último avisar a la comunidad, qué sé yo, pensando en una marea roja, por ejemplo? ¿Cuántos son los Ya, tiempos? primeramente va a depender de la flota de satélites que uno tome para el estudio. Normalmente lo que se está haciendo ya hace unos años es como tomar 2 o más flotas. En este caso, en el caso que yo presenté, los españoles ocuparon la flota de Sentinel, que es de la Agencia Espacial Europea, y la flota Landsat, que es de la USGS de los norteamericanos. Entonces, va a depender de la frecuencia. Los Sentinel tienen una frecuencia de revisita sobre el mismo lugar o el mismo punto sobre la Tierra de 5 días, cada 5 días. Y el Landsat es cada 16 días. Lo que ahora ese es el Landsat 8. Ahora salió el Landsat 9, entonces uno puede combinar el 8 con el 9 y la frecuencia sería de 8 días. Entonces ellos, pero cuando se publicó ese paper solo estaba el 8, no había salido el 9, el Landsat 9 salió recientemente. Entonces lo que hicieron fue combinar. Entonces, la primera detección la ocuparon con el Landsat el 8, que fue el 30 de junio. Entonces, el Landsat 8 no pasa más hasta el 16 de julio sobre ese mismo lugar en la Tierra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Esos días que el Landsat estaba como en nulo, en null, ellos ocuparon la Sentinel. Entonces, la Sentinel sí tenían las otras 3 imágenes para ver cómo se ocupaba en el tiempo. Si al final era ver o detectar el movimiento o cómo se estaba formando. Entonces, ellos hicieron como esa combinación de esas 2 flotas de satélites. Y con eso hicieron el trabajo como mucho más robusto. Entonces la podían detectar a través del espacio y el tiempo. Claro, gracias. Sí, estaba pensando básicamente como poder predecir un poco un cambio que se esté formando en una floración algal nociva, digamos, en el sur de Chile, por ejemplo, donde tenemos constantes floraciones, no constantes, pero recurrentes, digamos, de mareas rojas. Entonces, como en el fondo que sirva como de una alerta. Entonces, pero bueno, probablemente con los próximos satélites también se va a ir poder mejorando también la frecuencia. Sí, exacto. Muchas gracias. Muy bien. Yo tengo una pregunta para Víctor que me parece que es importante, siempre pensando en que estas charlas también las va a ver gente que no está tan vinculada a la ciencia, porque vamos a hacer difusión posterior, estamos transmitiendo en Facebook Live. Y me gustaría preguntar a Víctor qué pasa respecto al tema que tú estás estudiando con con la regulación, digamos, legal. ¿Hay algo al respecto aquí en Chile? Quizás algún ministerio, el Ministerio del Medio Ambiente. Comentaste que no había muchas investigaciones al respecto aquí en Chile. A la vez, si es que tienes como referencia algún otro tipo de estudios sobre ruido, ¿verdad? Pero en otro país, por ejemplo. ¿Está silenciado, Sí, ahí Víctor? sí, o sea, Ahí claro. sí. En realidad en Chile la bioacústica no es tan nueva. Por lo menos la bioacústica, por lo menos terrestre, está súper avanzada. Sobre todo en la parte de aves y de anfibios. Eso, Ujú. de hecho, hay varios papers en la selva valdiviana. Ahora, en la parte marina es donde estamos más al debe. De hecho, los principales estudios que hay son de monitoreo de mamíferos marinos.
que se enfocan en estudiar la presencia y ausencia de cierta especie. Pero en cuanto a los patrones temporales del ruido, o cuáles son los niveles de ruido que hay, eso no hay mucho. Y si hay, yo creo que es información que está restringida a las consultoras. No es, digamos, información libre. Entonces, ahí yo creo que ese es uno de los principales vacíos que se quiere empezar a complementar, ayudar a que salga. Y desde fuera lo que se ha hecho es eso. Bueno, si bien hay varios trabajos que se hacen en base a las reservas, es empezar a ver cómo el ruido afecta a los organismos marinos para proteger realmente a los organismos que están dentro de estas reservas, ya que no solamente a mamíferos marinos, sino que el sonido afecta a todo nivel, desde organismos invertebrados a los grandes mamíferos. Y en todos los aspectos, desde que son larvas hasta que son adultos. Entonces se pueden ver afectados en todas las etapas del ciclo de vida. Y por eso se crean legislaciones que, digamos, quieran restringir el paso o hacer que las fuentes de ruido antropogénico, como por ejemplo el tránsito de embarcaciones mercantes, que es uno de los más comunes, sea más lejos. De esa forma, no sé, tratando de no perturbar un poco el comercio, que también es una versión económica, sino que puedan circular, pero dentro de márgenes que no afecten a esta área marina protegida, y parques marinos. Claro. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Tenemos todavía tiempo para más preguntas. Recordar que estas charlas las vamos a estar organizando lunes por medio de cada mes. Yo también tengo otra pregunta para Wilmer, que tiene que ver un poco también algo muy general. Si nos pudieses comentar tu opinión respecto a un concepto que tú tocaste en tu presentación, que tiene que ver con la interdisciplina. Esto, ¿cómo lo está? O sea, ¿cuál es tu opinión, verdad? Hemos visto que muchas investigaciones tienen como profesionales y científicos de diversas áreas. ¿Qué te parece y por qué tú crees que es importante? Si lo tuvieses que explicar a una persona que, no sé, de repente lee un diario y dice, oh, la palabra interdisciplina, ¿cuál es lo fundamental ahí? Primero que todo, claro, es que igual se suele confundir interdisciplina con multidisciplina, pero al final casi todo yo creo que se basa o tiene como pilar fundamental complementar, o sea, la investigación científica en diferentes ámbitos o ramas de la ciencia. Entonces, claro, se puede ver que en los últimos años, inclusive hasta los programas de magíster o doctorado, como que quieren complementar esto, que no Como el solo nuestro, por ejemplo. como el nuestro, que claro, va más allá de la biología, va más allá de la ciencia ambiental, sino complementarla ahora con teledetección remota, en el caso de Víctor con los decibeles de ruido. Entonces no es solo enfocarse en una rama de la ciencia, sino como que, o sea, ir más allá, sino como que explorar o uno mismo ponerse como el desafío de aprender un poco más o relacionarlo con otras áreas que uno no desconoce, pero igual tiene el apoyo de otros especialistas de otras áreas. Entonces, al final, todo se resume en un trabajo robusto, porque al final lo que queremos es como complementar eso, a ver qué es lo que está pasando en el ecosistema, qué está influyendo, qué no, qué es lo que es mejor para el país, es un indicador económico o no, qué puede afectar en caso de, por ejemplo, de Chile las mareas rojas o estas floraciones, afecta directamente a la acuicultura, a los salmones. Entonces igual como que es bueno tener en cuenta no solo, no sé, un geógrafo y un biólogo, hay que tener otro, hay que tener, por ejemplo, tomadores de decisiones. Es como que todo debería complementarse entre sí. No es solo una sola área de la ciencia, sino complementarse de varias áreas. Claro, En el caso del periodismo, la difusión también. Entonces, igual, como que todo es importante. Yo creo que sí es importante generar como ese grupo de trabajo, ese grupo que pueda informar en todo caso, igual a los que menos conocen, porque al final entre la comunidad científica, igual uno puede dominar un concepto, otro, o se sabe de lo que está hablando, pero cuando uno quiere explicarle a la población o a los otros ciudadanos, hay que como que bajarle como el nivel
científico del lenguaje, entonces igual, por ejemplo, en ese caso intervienen los periodistas, entonces igual es como, va más allá de la interdisciplina, multidisciplina. Claro. Bueno, acá tenemos casos emblemáticos como nuestro doctorado, también está el magíster que se hace en conjunto con ingeniería, que acá está la profesora también presente, así que son buenos, es bueno que se hagan ese tipo de iniciativas, ¿verdad? Tenemos una pregunta más de Daniel González. Daniel, te escuchamos. ¿En qué parte del mundo estás, Daniel? Me parece que en Estados Unidos, ¿o no? Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, te Hola, hola. escuchamos. Sí, estoy por aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Espero que llegue bien la señal. Que Sí. sí, yo tenía dos preguntillas. Una primera para Wilmer y otra para Víctor. No, y quería preguntarle a Wilmer si sabía más o menos, o si se conoce las variables ambientales, ¿sabes? Para identificar estos blooms algales, o sea, las que están conectadas con ellos en cuanto a temperatura o nutrientes. Porque claro, también la pregunta que hacía Carlos, por ejemplo, para predecir, tú al final ver las imágenes satelitales a posteriori, pero a lo mejor identificando esas variables ambientales sí que puedes en un futuro decir, oye, pues mira, parece ser que hay las condiciones para que pueda surgir un bloom o algo así. Entonces quería saber eso, si en Chiloé o algo así, si se conoce estas variables o a lo que está más o menos. Como tal, o sea, en el caso de Chiloé, o sea, en varios interiores de Chiloé como tal, incluyendo el seno Rolancaví, el estero Rolancaví, etcétera, o sea, han intentado como modelar, pero es más más como de oceanográfico y no tanto como la detección en sí, porque al final, claro, cuando uno puede ver un patrón estacional o temporal, no sé, que en el otoño ya tienen detectado de que sí hay como esa ocurrencia de floraciones, porque se da por las precipitaciones, por la temperatura, como que uno puede predecirlo, pero variable así que uno diga exactamente esta, como que todavía yo creo que no, como que falta ahí un poco porque igual se puede relacionar con la turbidez, la temperatura superficial, no sé, la radiación IPAR, pero igual como modelar eso, igual son aguas complejas y entonces tienen ciclo, la pluvial por la lluvia, tiene el ciclo nival, entonces por lo menos esa zona de Chiloé es como súper bien compleja, aunque sí, claro, se han detectado que en los meses de otoño y el invierno sí se dan como ciertos parámetros diferentes a lo que es el verano y la primavera. Ah, bueno, interesante. O sea, que todavía queda ahí que trabajar y que estudiar, Sí, sí, identificar. todavía queda. Perfecto. Bueno, gracias, Wilmer. Y nada, la otra preguntilla para Víctor, preguntas, perdón, preguntilla, es, bueno, yo sé que Víctor está con los datos, entonces quería preguntarle eso, si había podido ver, no sé, hasta ahora algún descenso de la diversidad acústica relacionado con, por ejemplo, no sé, motores fuera de borda o algo así, o si podía haber visto algún patrón de lo que llevas analizado. A ver, por lo menos en la isla de Chañaral ya hemos visto que hay un patrón o hay una variación estacional en los niveles de ruido y principalmente en los rangos de frecuencia donde están los motores fuera de borda. Y es de esperarse, de hecho era una de las hipótesis que teníamos porque al ser una actividad que se enfoca en el turismo, o- o- obviamente van a aumentar en verano, digamos. En cambio, en el Golfo de Corcovado, que es una zona donde el turismo no es la principal actividad, sino que el transporte, en realidad, cuando hemos revisado los espectrogramas mensuales, básicamente está saturado de ruido y con embarcaciones mercantes. Y eso igual es preocupante teniendo en cuenta que súper cerca está el parque que se instauró este año, el Marino TikTok. Entonces, ahí como que cobra mucha más importancia este tipo de estudios. Ya estamos viendo que si bien hay un parque que está protegido, hay una zona que es súper cercana donde el tránsito y los niveles de ruido son altos durante todo el año. Entonces, esa es como la idea de este tipo de estudios.
Perfecto. Bueno, de esta manera vamos a llegar al fin de esta primera edición de este ciclo de charlas. Les queremos agradecer a nuestros expositores, a Víctor, a Wilmer, muchas gracias por querer participar. Son los primeros, así que abrieron los fuegos de esta iniciativa que esperamos continuar, ¿verdad?, durante lo que queda de año y ver de qué manera la podemos replicar más adelante. Así que nada, solamente agradecerles, contarles de que pueden apoyarnos en nuestras redes sociales porque vamos a estar compartiendo esta charla en todas nuestras plataformas, Facebook, Instagram, Twitter. Así que todos invitados a que compartan, es la única manera en que esto pueda llegar a más gente, que es lo que queremos, que se note, ¿verdad? Que tenemos mucha investigación, es muy interesante y que puede ser un aporte tanto a nivel nacional como internacional. Así que eso, muchas gracias Carlos también por ayudarnos, también a Tamara y a todos los asistentes. Nos vemos, que Gracias. están muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao, Hasta luego. gracias. Chao.